¿Qué harías si supieras que tu destino está sellado desde que eres un niño? Si tu vida entera estuviera dedicada a la guerra, la disciplina extrema y la obediencia absoluta. En el Japón feudal no había elección. Si nacías en la casta guerrera, tu única opción era convertirte en samurái o deshonrar a tu familia. Durante siglos, los samuráis fueron la élite militar del país, viviendo y muriendo por el código del Bushido. Pero la vida de estos guerreros estaba lejos de ser una historia de honor y gloria. Detrás de la armadura y la katana había un mundo de sacrificios, intrigas políticas y un destino del que no podían escapar. Acompáñanos en este recorrido por la vida de los samuráis, una historia de lealtad inquebrantable, entrenamiento brutal y un código de honor que exigía mucho más que valentía. Exigía la vida misma. En el caos del Japón del siglo VIII, los emperadores luchaban por mantener el control de sus vastos territorios. Para defender sus tierras, dependían de ejércitos formados por campesinos reclutados a la fuerza, soldados inexpertos que, en la mayoría de los casos, eran poco confiables en el campo de batalla. Pero en medio de esta inestabilidad, una nueva casta de guerreros emergía, los samuráis. Al principio no eran más que mercenarios al servicio de la nobleza, guerreros de élite que protegían a las familias aristocráticas con una lealtad inquebrantable. Sin embargo, con el tiempo, su influencia creció y fueron integrados en el sistema militar oficial del imperio. Ya no solo luchaban por sus señores, sino que se convirtieron en la columna vertebral del poder en Japón. Pero fue en el siglo XII cuando su destino cambió para siempre. En la guerra Genpei, 1180-1185, dos clanes poderosos, los Taira y los Minamoto, se enfrentaron en una lucha sangrienta por el dominio del país. Al final, los Minamoto salieron victoriosos y su líder, Minamoto no Yoritomo, se convirtió en el primer shogun de Japón. Así comenzó el shogunato de Kamakura y con él una nueva era en la que el poder militar de los samuráis eclipsó por completo la autoridad del emperador. De ser simples sirvientes de la nobleza, los samuráis pasaron a convertirse en los verdaderos gobernantes de Japón. Pero con su ascenso también llegó una carga pesada, una vida de disciplina absoluta, obediencia ciega y la certeza de que la muerte podía llegar en cualquier momento. La vida de un samurái no comenzaba en el campo de batalla, sino en la infancia. Desde los 3 años, los hijos de la casta guerrera eran entrenados con estricta disciplina. Mientras otros niños jugaban, ellos empuñaban espadas de madera, aprendiendo los movimientos básicos del combate. A los 5 años ya se les permitía usar armas reales. Para los samuráis, la guerra no era una elección, era un destino marcado desde la cuna. A los 10 años, muchos eran enviados a escuelas especializadas, donde su formación iba más allá de la lucha. No solo debían dominar el arte de la espada y el arco, sino también la estrategia, la literatura y la filosofía. Un samurái debía ser tan diestro con la pluma como con la katana, pero el entrenamiento físico era implacable. Las jornadas comenzaban antes del amanecer con ejercicios de resistencia, práctica de combate y meditación, correr largas distancias con armadura, disparar flechas con precisión mortal y esgrimir la katana con velocidad letal eran habilidades esenciales. Cada movimiento debía ser ejecutado con perfección, pues en el campo de batalla un error significaba la muerte. El código del Bushido, el camino del guerrero, no solo les enseñaba a pelear, sino a vivir con honor. Se les inculcaba el valor de la lealtad absoluta a su señor, la importancia de la humildad y la aceptación de la muerte como parte de su existencia. Un verdadero samurái no temía morir, temía deshonrarse. Desde niños se preparaban para un futuro incierto, donde solo los más fuertes y disciplinados sobrevivían. No había espacio para la duda ni la debilidad. En el camino del samurái,
solo existían dos destinos: la gloria en la batalla o la muerte con honor. Para un samurái, la espada no era su única arma. Su verdadera fuerza residía en su honor. Desde pequeños, aprendían que la lealtad era absoluta y que su vida no les pertenecía. Servían a su señor feudal, el daimyo, con una devoción inquebrantable, sin cuestionar órdenes, sin dudar. Su misión era proteger su territorio, pelear en su nombre y, si era necesario, morir por él. Pero esta lealtad tenía un precio. No todos los daimyo eran justos ni honorables. Muchos eran ambiciosos y despiadados, dispuestos a utilizar a sus samuráis para expandir su poder sin importar las consecuencias. Así, el camino del guerrero se volvía un dilema moral: obedecer ciegamente o enfrentar el riesgo de deshonrarse. El bushido, el código del samurái, exigía valentía, humildad y disciplina. Un samurái debía enfrentar la muerte con serenidad y jamás permitir que el miedo lo dominara. Su honor era más valioso que su vida. Pero si alguna vez rompía este código, si actuaba con cobardía o fallaba en su deber, solo había una manera de redimirse: el seppuku. El seppuku, o harakiri, era el ritual de suicidio que permitía a un samurái recuperar su honor perdido. Con su propia katana, debía abrirse el vientre en un acto de extrema valentía, demostrando que prefería la muerte antes que la deshonra. No era una ejecución, era un privilegio reservado para los guerreros. Para un samurái, la lealtad era más importante que su propia existencia. No luchaban por gloria ni riquezas, sino por el deber. Y si fallaban, su única salida honorable era la muerte. En el Japón feudal, el honor de un guerrero era eterno, incluso más allá de la vida. Ser un samurái significaba portar una espada y seguir un código de honor, pero la realidad era mucho más difícil de lo que las leyendas cuentan. Aunque eran respetados y temidos, no todos vivían en la riqueza. A diferencia de la nobleza, los samuráis no poseían tierras ni riquezas propias. Dependían completamente del salario que les otorgaban sus daimyo, un pago que podía ser generoso o inexistente. Las reglas del juego cambiaban constantemente. Cada shogun que llegaba al poder podía alterar el estatus de los samuráis con un simple decreto. Algunos los trataban como una élite militar, asegurando su sustento, pero otros los veían solo como herramientas descartables, limitando su autonomía y dejándolos en una posición precaria. Para muchos, la vida de guerrero no garantizaba estabilidad. Durante épocas de paz, los daimyo reducían el número de samuráis en sus ejércitos, dejando a cientos de ellos sin empleo ni recursos. Algunos encontraban refugio como instructores de esgrima o seguridad privada, pero otros no tuvieron más opción que convertirse en ronin, samuráis sin maestro. Sin un daimyo que los protegiera, los ronin eran considerados errantes y deshonrados. Algunos ofrecían sus servicios como mercenarios, mientras que otros caían en la delincuencia, convirtiéndose en bandidos y asaltantes. La espada que una vez representó honor y servicio, ahora era usada para la supervivencia. Ser un samurái era una carga pesada. No bastaba con ser un gran guerrero, había que saber navegar la política, la economía y los caprichos de los poderosos. Un día podía ser el brazo derecho de un daimyo y al siguiente un mendigo sin rumbo. En el mundo del samurái, la verdadera batalla no siempre se libraba en el campo de guerra, sino en la lucha por sobrevivir. Un samurái no solo debía ser fuerte en el combate, sino también en su espíritu. La guerra era implacable, y solo aquellos con una mente disciplinada podían soportar la presión de la batalla sin perder la razón. Para templar su carácter, los samuráis encontraron una guía en el budismo zen. El budismo zen enseñaba el dominio de las emociones, la aceptación de la muerte y la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y la mente.
A través de la meditación y la introspección, los samuráis aprendían a no temer al destino. Como decía un proverbio de la época, el samurái debe despertar cada mañana con la certeza de que morirá antes del anochecer. Pero esta filosofía no solo les ayudaba en el campo de batalla, también moldeaba su vida diaria. Practicaban la paciencia, la humildad y la autosuperación constante. A pesar de ser guerreros, también eran estudiosos. La escritura, la poesía y el arte formaban parte de su formación. Creían en la idea de que un guerrero completo debía dominar tanto la espada como la pluma. Aún así, la serenidad de la mente no siempre se traducía en paz en sus vidas. La presión de la guerra, la incertidumbre política y la exigencia del honor absoluto hacían que muchos samuráis vivieran bajo una carga emocional insoportable. Algunos encontraban consuelo en la meditación, otros en la bebida o en la autodestrucción. El espíritu del samurái era su mayor fortaleza, pero también su mayor prisión. Vivían bajo un código que no les permitía flaquear, que exigía perfección absoluta y que castigaba cualquier debilidad con la muerte. Aceptaban su destino con orgullo, pero en el fondo sabían que no había escape. En el camino del samurái solo existía una certeza. El honor era eterno, pero la vida era efímera. Los samuráis dominaron Japón durante siglos, pero con el tiempo su era llegó a su fin. A medida que el país avanzaba hacia la unificación y la paz bajo el shogunato Tokugawa en el siglo XVII, las grandes guerras entre clanes se volvieron cada vez menos comunes. Sin conflictos constantes, los samuráis comenzaron a perder su propósito como guerreros. Muchos se adaptaron a los nuevos tiempos, convirtiéndose en burócratas y administradores, utilizando su disciplina y educación para gobernar en tiempos de paz. Otros se dedicaron a la enseñanza, transmitiendo sus conocimientos en el arte de la espada y la estrategia militar a las nuevas generaciones. Sin embargo, para muchos, la transición no fue fácil. Sin batallas que pelear, ni señores a quienes servir, muchos samuráis quedaron atrapados en un mundo que ya no los necesitaba. El golpe final llegó en el siglo XIX, cuando el emperador Meiji emprendió una serie de reformas para modernizar Japón. Con la llegada de ejércitos modernos y armas de fuego, la figura del samurái quedó obsoleta. Se prohibió llevar espadas en público y el sistema de castas feudales fue abolido. El samurái, tal como se había conocido durante siglos, dejó de existir. Pero aunque los guerreros desaparecieron, su espíritu nunca se extinguió. Su legado sigue vivo en la cultura japonesa, en su disciplina, en su sentido del honor y en las artes marciales que aún hoy se practican. La imagen del samurái sigue fascinando al mundo, no solo como un guerrero implacable, sino como un símbolo de lealtad, sacrificio y perseverancia. Los días de los samuráis terminaron, pero su historia es eterna. Los samuráis fueron más que simples guerreros, fueron símbolos de una era, guardianes de un código de honor que definió la historia de Japón. Su vida no fue tan gloriosa como la ficción la retrata. Fue una existencia dura, llena de sacrificios y dilemas, donde el honor valía más que la propia vida. Aunque ya no existen, su filosofía sigue presente en la sociedad japonesa y en el mundo. Su disciplina, su lealtad y su forma de ver la vida han trascendido el tiempo, convirtiéndolos en figuras legendarias. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.